Bueno chicos, buenas noches. Ya voy a empezar entonces a grabar con el único objetivo de que puedan mañana ver este video y puedan repasar en caso de que sea necesario alguna información. Voy a compartirles también pantalla y me avisan por favor acá, toda tu pantalla, cuando la estén viendo, alguien que me diga. Ya, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces recordemos que hoy es nuestra última clase. De esta asignatura nómina 2. Me quedo muy contenta porque logré agotar todo el contenido temático. Y la clase de hoy tiene dos propósitos. Primero vamos a explicar un tema que estaba pendiente. Y ya sería el último tema, pero que no entra en el examen, porque recuerden que el examen entra hasta el miércoles pasado, hasta lo que vimos el jueves pasado, perdón. Y el segundo propósito de la clase es hacer un repaso general de todos los temas que entran en el examen para que estén picanticos, porque recuerden que el examen es el miércoles. Entonces vamos a hacer un repaso de toda esta información. Hay una tarea pendiente que es la tarea 3 que la deben entregar mañana. Tienen plazo hasta mañana a las 12 de la noche para entregar esa tarea. Y el examen final del que ya vamos a repasar cuáles son los temas, es el día miércoles, que va a estar habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. La recomendación que siempre les doy, no lo dejen para última hora, porque si ustedes por allá a las 10 de la noche están resolviendo el examen y se les cae el internet, yo no les voy a poder ayudar de ninguna manera porque ya a esa hora, pues yo estoy dormida, o sea, el examen está disponible, pero yo no puedo estar hasta las 12 esperando que ustedes ingresen a realizarlo. En realidad el examen ya lo hice, lo voy a subir mañana por la mañana, pero a ustedes no se les va a ver reflejado sino hasta el miércoles a las 6. Está fácil, está relacionado con todo lo que vimos. Son dos partes, una parte de marque con una X la respuesta correcta y una parte de falso y verdadero. La parte de marque con una X, la respuesta correcta es, por ejemplo, un trabajador que ingresó tal día y salió tal día y que tiene un salario de tanto, las vacaciones son A, tal cosa, B, tal cosa. O sea, ustedes van a tener que resolver, pero no tienen que adjuntarme los resultados, o sea, los resultados o el procedimiento como tal. Esa es la razón por la cual el examen no les va a mostrar las respuestas, porque si les muestra las respuestas, ustedes pueden tomarle foto a las respuestas y pasárselas a un compañero, ¿ya? Como no les voy a exigir procedimiento, entonces, si alguien tiene dudas después de que haya resuelto el examen o después de que ya se haya cerrado, o sea, el día jueves, yo le puedo ayudar y decirle, mira, la respuesta era esta por esto, por esto y por esto, pero mientras esté el examen vigente o habilitado, yo no les voy a poder decir porque se presta para plagio, para malos entendidos. Entonces, eso es el examen. Hay un poquito de teoría, pero nada del otro mundo, y son 10 preguntas, 5 a marque con una X y 5 de falso y verdadero. Y tienen 90 minutos para realizar el examen. Entonces, la recomendación, las que siempre les doy a mis estudiantes, tengan a la mano las diapositivas, háganse como un resumen en un cuadernito. Yo también soy estudiante virtual y yo cuando voy a tener examen lo que me hago es un resumen en un cuaderno donde marco las ideas principales de cada tema y así estudio. Y así hago que se me sea más fácil porque si se me olvida algo, voy a buscar las diapositivas que me compartió la profe, pero ya sé dónde buscar. No es que en pleno examen miércoles, y eso lo habremos dado en la semana 1, en la semana 2, empiezan, ahí pierden tiempo. Entonces, no pretendan ganar el examen sin pegarle una repasada. Tienen que por lo menos echarle una desempolvada, anotar cositas así, repasar los ejercicios, es lo único que yo les recomiendo. Pero de resto, quien se conectó, quien hizo las tareas, no tiene por qué irle mal. Yo espero que con este repasito de hoy quedemos picanticos y les vaya súper bien. ¿Alguna pregunta con respecto al examen, chicos? Bueno, apenas un estudiante me ha enviado el recibo de pago. Yo sé que la promesa es que ustedes pueden hacer el examen, pero si pagan antes, maravilloso, porque yo les podré pasar la nota rápido. Pero si se demoran, pues me voy a demorar yo por lo que ya les he comentado. Que yo les hago el examen, pero hasta que no me muestren el recibo, no les puedo pasar la nota. Bueno.
Vamos avanzando. De todas maneras, si surgen preguntas durante la clase, ustedes saben que son bienvenidos. Bueno, recordemos que la clase asincrónica del sábado pasado, yo les dejé algunos ejercicios de seguridad social de trabajadores que laboran por día. Sí, ese tema ya lo habíamos visto el jueves, pero hicimos como otros ejercicios de repaso. Si tienen dudas sobre este tema, bienvenidas sean las preguntas. Y también hablamos sobre otro tema muy interesante que es el reglamento interno de trabajo. Y yo les contaba que por qué es tan importante el reglamento interno de trabajo, porque va amarrado a los contratos laborales. Entonces, siempre se debe tener mucho cuidado cuando se redacta un reglamento interno, porque si usted no escribe, por ejemplo, con claridad las sanciones que va a imponer a sus trabajadores en el reglamento interno de trabajo, si no las escribe con claridad, después no va a poder invocar esa sanción o ponerle una sanción a un trabajador que no esté en el reglamento interno, porque eso es ilegal. Entonces, por ejemplo, si usted determina que la suspensión de un contrato de trabajo va a ser de 5 días la primera vez, eso debe estar escrito en el reglamento interno, porque si no, esa sanción carece de validez. Entonces, todo eso es importante dejarlo muy claro y ahí ustedes podrán buscar en internet, no es el objetivo tampoco de esta clase que yo les ponga a decirles a ustedes redacten un reglamento interno de trabajo, porque no, ese no es el fin, pero sí que tengan ustedes idea de por qué es tan importante que un reglamento interno esté claro y esté actualizado. Yo me acuerdo que a mí me pasaba un cacharro en la universidad y resulta que era que el reglamento interno de trabajo que teníamos en la universidad era del 93, imagínense, del año 93. Estaba obsoleto completamente. Obsoleto porque en ese entonces se trabajaba, por ponerle solo un ejemplo de lo que me acuerdo, se trabajaba de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 y los sábados de 8 a 12 y el horario de trabajo estaba escrito en el reglamento. Y actualmente, o sea, cuando yo estaba en la universidad y mucho antes, el horario de trabajo era de lunes a viernes 9 horas diarias, o sea que estaba totalmente desfasado. Y yo pretendí corregirlo, pero no me lo permitieron porque como la universidad es un solo NIT, tenía que Medellín dirigir, digamos, la modificación de ese reglamento interno o la actualización. Y entonces fue una lucha porque yo decía, oye, pero ¿cómo me van a poner a mí a imponer una sanción de un trabajador que llega a las 7:30 y el horario real es a las 7, pero el reglamento interno dice que es a las 8, el trabajador me va a decir, o sea, pero ¿y por qué me estás llamando la atención porque llego a las 7:30 si es que el reglamento dice que es a las 8? ¿Sí? Porque ahí ya había un documento escrito del que ese trabajador se podía pegar. Y eso por contarle solo un poquito de lo que estaba ocurriendo. Y no pude, duré 6 años y medio en la universidad y no lo pude modificar. Entonces, es como una herramienta. El reglamento interno de trabajo debe ser una herramienta para las áreas de talento humano, para el personal de nómina, para que puedan trabajar con base a ese reglamento. Pero si no está actualizado, pues se vuelve peor, se vuelve una piedra en el camino. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo. Como les digo, no entra en el examen, pero ustedes no están aprendiendo solo para el examen, ustedes están aprendiendo para la vida y es importante saber sobre este tema, que es el derecho colectivo del trabajo. Ya vamos a ver eso, con qué se come, eso de qué se trata y por qué es importante para un estudiante de talento humano o para cualquier persona. Yo siempre he dicho que este tema de talento humano debería saberlo cualquier persona, porque todos somos trabajadores en algún momento de la vida y en algún momento de la vida todos vamos a ser jefes también. Entonces, por lo menos, si no trabajas en el área de talento humano, pero eres la jefe de compras, debes tener nociones generales de talento humano para saber cuándo le puedes llamar la atención a un trabajador y cuándo no, para saber si un llamado de atención lo debes hacer escrito o no, y para saber cómo debes tratar a la gente que está sindicalizada, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, entonces, resulta que el Código Sustantivo del Trabajo, que es la Biblia de las relaciones laborales en Colombia, ¿sí? Es como nuestra guía, es donde están todos los estatutos, todos los reglamentos, toda la información de las relaciones laborales se divide en dos partes. Está la parte individual,
que es la que hemos venido trabajando en legislación laboral, los que vieron laboral conmigo, en nómina uno, en nómina 2, y es la que se refiere a la relación entre trabajador y empleador de manera individual. Es decir, es la relación que tiene Shirlene con su jefe, es la relación que tiene Andy con su jefe, individual. Y hay una segunda parte, bueno, esta parte individual es lo que tiene que ver con lo que hemos aprendido a lo largo de estas asignaturas, que es las indemnizaciones de contrato, las prestaciones sociales, la seguridad social, las prestaciones económicas, las vacaciones, todo eso está incluido en la parte individual del código sustantivo. Pero hay una segunda parte que es igual de importante, que a mí no me gusta, se los digo honestamente, y quiero aclarar lo siguiente. Yo no estoy en contra de los sindicatos, simplemente que creo que la gente se aprovecha y ha hecho a través de la historia un mal uso de los sindicatos. Y eso hace que las empresas se quiebren porque exigen cosas, exigen cosas, exigen cosas y cuando vienen a ver la empresa no puede suplir todo lo que pide el sindicato y se quiebra. ¿Sí? Se quiebra económicamente. Y también soy partidaria de que cuando uno tiene una buena área de recursos humanos, cuando uno escucha a la gente no tiene por qué sindicalizarse. Y ya me van a entender por qué les estoy diciendo. Como les digo, cada quien tiene derecho a asociarse en un sindicato, ni más faltaba que esto ahora me lo estuvieran escuchando. Ay, mire, es que la profe Ana María no está de acuerdo. No, a mí no me gusta, pero yo no puedo negarle el derecho que tienen todas las personas de sindicalizarse. Y esa es la parte colectiva. Es la que se refiere a la relación privada y pública y es la que tiene que ver con sindicatos. Entonces, miren, la parte individual del código sustantivo solo tiene que ver con la parte privada, es decir, las empresas de carácter privado, como la Postobón, como Sensa, como la Americana, como las empresas que son privadas, que no son del Estado, ¿sí? Sino de particulares. Pero la segunda parte del código trabaja la parte colectiva privada y pública, es decir, de empresas como la Postobón, como la Coca-Cola, como Sensa, pero también como el SENA, como la Universidad de Córdoba, como la Universidad Nacional y todas las empresas públicas que se les puedan ocurrir a ustedes. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia o esas son las dos partes. Buenas noches, Kevin, bienvenido. Esas son las dos partes de la que trata el código sustantivo. Entonces nosotros hemos venido trabajando todas estas materias solamente en la parte individual. Hoy vamos a aprender un poquito de la parte colectiva. No les voy a decir que vamos a aprender demasiado porque pues cuando yo vi legislación laboral, hice la carrera de legislación laboral, era un módulo completo de derecho colectivo. Pero yo les voy a dar a ustedes unas nociones para que ustedes tengan una idea y para cuando les calienten el oído de que vamos a sindicalizarnos, sepan esto de qué se trata y no y puedan decidir puedan decidir con conocimiento de causa, no porque alguien les diga. Entonces vamos a aprender varios términos en esta parte colectiva. El primer término que vamos a aprender es el derecho de asociación. Resulta que anteriormente, ustedes saben, desde los tiempos de la esclavitud, los trabajadores o la clase obrera era maltratada. Eh, no les pagaban bien, los explotaban, trabajaban muchísimas horas al día, no existían los departamentos de recursos humanos. Bueno, eso fue, si me voy a la historia del talento humano, la clase obrera siempre ha sido maltratada. Entonces, a raíz de todo eso y con el fin de que se valorara al trabajador y porque con el tiempo se dieron cuenta que entre más lo cuidaras, entre más lo apoyabas, las personas iban a ser más productivas, nace por allá en el año 1931 una ley, que es la ley 83 de julio, no sé de qué día de julio, donde habla del derecho de asociación. O sea, en Colombia, por allá en el 1931, fue donde apareció el primer estatuto para regular la actividad sindical. Y ese derecho de asociación dice que los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Y la misma ley
dijo o habló de una protección que decía que quedaba prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical y que cuando una persona atentara contra el derecho de asociación sindical, se le castigaba con una multa equivalente a 5, iba de 5 a 100 veces el salario mínimo mensual más alto vigente, o sea, el salario mínimo que estuviera en ese momento. Se le ponía una multa, ¿sí? Era como más que un castigo, era una multa, ¿ya? ¿Y qué es prohibir o atentar contra el derecho de asociación sindical? Es estas tres cositas que están aquí: obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical, de pronto diciendo promesas o condicionando o diciéndole, mira, Kevin, si tú no te metes al sindicato, yo te subo el salario. O si tú no te metes, si tú te metes al sindicato, yo te despido. Eso es obstruir o es dificultar porque le estamos prometiendo o amenazando a esa persona para que no se asocie, para que no se sindicalice. Otra manera de atentar contra el derecho a asociación sindical es despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores sindicalizados, ¿ya? De pronto, ponerle más carga de trabajo a Liliana, porque yo sé que Liliana está sindicalizada y ahora además le voy a poner más trabajo. Eso no está permitido. Y lo otro, o la otra manera de atentar contra el derecho a asociación es negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubiesen presentado sus peticiones, ¿ya? Ahora vamos a aprender que en esas negociaciones los trabajadores sindicalizados hacen como un pliego de peticiones y la empresa está en la obligación de escuchar cuáles son esas peticiones. Entonces, si usted como empresa, Shirlene, que trabaja como administradora, dice, ay, no, yo no voy a reunirme con esa gente. No, hombre, qué pereza. Eso, a Shirlene le pueden abrir un proceso administrativo, un proceso disciplinario y la pueden multar. Entonces, estas son las tres maneras que están catalogadas en la ley como formas de atentar contra el derecho a asociación sindical. Bueno, pero a todas estas, ¿qué es un sindicato? Y aquí me permito leer textualmente para que haya claridad. Es una asociación sin ánimo de lucro integrada por los trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa y promoción de sus intereses económicos, sociales y profesionales. Y cuando digo sin ánimo de lucro, de pronto ese término es muy conocido para ustedes, pero para los que no, se los aclaro, es decir, que las personas que hacen parte de esa asociación no se lucran de la asociación, o sea, no es que yo hago parte del sindicato y yo voy a tener ganancias, voy a tener 50,000 pesos todos los meses por ser parte del sindicato, no, o sea, el sindicato, cuando hablamos de una asociación sin ánimo de lucro, es que no hay ganancias más allá de las funciones que realices en el sindicato. Me explico. El sindicato es como una pequeña empresita dentro de la empresa y tiene un tesorero. Lógicamente a ese tesorero, por cumplir sus funciones de tesorero, el sindicato le tiene que pagar un salario. Se lo paga el sindicato, no se lo paga la empresa. Ese sindicato tiene un presidente que tiene unas responsabilidades. Él también tendrá que tener un sueldo, pero no es que él se va a hacer rico con esa labor que está realizando, no. Su salario es un salario, es una suma que es representativa a la labor que él está realizando, ¿ya? Por eso se llama sin ánimo de lucro, porque no es que al final de año se comparten las ganancias. Ay, si el sindicato este año dio 100 millones, vamos a dividir, somos 20, entonces nos dividimos y cada uno gana una parte. No, ese no es el objetivo. El objetivo es, por eso les dije que esto nacía desde hace muchos años cuando los trabajadores eran maltratados. Entonces empezaron a rebelarse, a decir, ven acá, pero entonces el proletariado y todo el mundo, los jefes, los empleadores se hacen ricos y a nosotros nos maltratan, a nosotros nos ponen tanto trabajo, a nosotros nos ponen funciones repetitivas y eso desgasta nuestra salud física y mental. Vamos a formar unas agremiaciones para que no sigan abusando. Desde ahí nace. Y si ustedes me preguntan, en ese entonces era muy chévere la razón de ser. Lo que pasa es que la gente con el tiempo
ha ido abusando, porque el ser humano siempre quiere más, más, más y más. Entonces, eso es lo que, por eso es que yo no estoy de acuerdo, porque le han dado un mal sentido a lo que es un sindicato. Pero si realmente se utilizara para lo que es, créanme que es una función o es una labor bonita. Créanme que hasta yo me sindicalizara. Lo que pasa es que como el ser humano es inconforme por naturaleza, siempre va a querer más y más y lo que hacen es terminar de, o lo que terminan haciendo es quebrando las organizaciones, que no debe ser así. Entonces, un sindicato es una organización de libre ingreso y de libre retiro. Por decir algo, si la señorita Janie llega nueva a una empresa y ella sabe de la existencia del sindicato, no está permitido tampoco que dentro del sindicato empiecen a persuadir, a convencer, a hacerle promesas para que ella se meta. Claro, entre más gente tenga el sindicato, pues más poder va a haber. No es correcto, ¿sí? Aunque realmente no está determinada como una sanción para la persona que persuada a la otra, hablando de los trabajadores del sindicato, no es correcto que usted esté, por ejemplo, invitando a toda hora a la persona, interrumpiéndola en su trabajo. Mira, vamos a ponernos para el sindicato. Mira, es que métete porque tiene estos beneficios. O sea, eso hay que hacerlo con mucha cautela. Por eso se llama organización de libre ingreso y de libre retiro. De la misma manera, si la señorita Aura lleva años en el sindicato y se quiere retirar por X o Y razón, ella lo podrá hacer y nadie tiene por qué recriminarle eso. Existen diferentes tipos de sindicatos que son realmente cuatro, que es el sindicato de empresa, que está formado por individuos de varias profesiones, de varios oficios, que prestan sus servicios en una misma empresa. Es el sindicato más común de todos. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de Nacional de Chocolates, ¿sí? Son trabajadores que trabajan en la misma empresa, que es Nacional de Chocolate, que tienen diferentes oficios, que unos son operarios, que uno es secretaria, que el otro es portero, que el otro es el subgerente, y ellos forman un sindicato que se llama sindicato de empresa. Ese es el más común en nuestro país. Está el sindicato de industria o por rama de actividad económica que está formado por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria. ¿Sí? Por ejemplo, el sindicato de la industria de la construcción o el sindicato de la industria de transporte o el sindicato de los docentes, ¿sí? Son de un mismo, digamos, de un mismo sector económico. Trabajadores de diferentes oficios también, pero que no pertenecen a una misma empresa, sino que pertenecen a un mismo sector económico. Están los sindicatos gremiales, que es el que está formado por individuos de una misma profesión, de un mismo oficio o de una misma especialidad, que aquí también entraría, por ejemplo, el sindicato de docentes o el sindicato de choferes, ¿sí? Que es la Asociación Nacional de Choferes de Colombia. Pertenecen a un mismo gremio. Digamos que es muy parecido al de industria, pero este es mucho más amplio y este es como más sectorizado, por decirlo de alguna manera, pero son muy parecidos. Y el sindicato de oficios varios, que no es común realmente, incluso yo hasta lo hubiera quitado de acá, pero en el código aparece y por eso lo dejé, pero es el que está conformado por trabajadores de diversas profesiones, y que solamente pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad. O sea, realmente no es muy común, y porque en todas partes tú encuentras industria ya, en todas partes encuentras gremios. Entonces es algo que realmente no es muy útil, no es muy utilizado. Anteriormente, cuando de pronto el sector industrial no era tan grande, sí se utilizaba más, pero ya realmente ha tendido a desaparecer. Pero yo tengo que dejarlo pues para que ustedes tengan la información. Chicos, ustedes saben que yo hablo y hablo y hablo y los noto ahí como calladitos, pero mm, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, em, hablemos de el tema de la organización de los sindicatos. Entonces, vamos a hablar de seis aspectos importantes. Lo primero es el número mínimo de afiliados. Un sindicato de trabajadores debe constituirse con un mínimo de 25 afiliados. O sea que si usted
está trabajando en una empresa donde solamente son 20 empleados directos. No se vale los empleados que están por prestación de servicio, no, son los, o que están por bolsas de empleo, no. Hablamos de empleados directos de la empresa. Esos empleados deben ser 25. Si la empresa tiene 15 empleados, no podrán formar un sindicato. Y si estamos hablando de un sindicato de empleadores que también se utiliza, que es, por ejemplo, el de industria, deben ser como mínimo 5 empleadores independientes entre sí. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, el sindicato de los trabajadores de la industria de la construcción debe estar representado por 5 empleadores de una empresa distinta de la construcción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la empresa que se llama Mónaco, hay una empresa, Mónaco y Asociados, entonces ahí va uno, y así hasta completar 5. Entonces, si es un sindicato de trabajadores, deben ser 25, y si es un sindicato de empleadores, deben ser mínimo 5. Eh, con respecto a los estatutos, bueno, la verdad es que yo les estaba diciendo ahorita que el sindicato es como una pequeña empresita dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, toda organización sindical tiene derecho a redactar libremente sus estatutos y sus reglamentos administrativos. Así como la empresa tiene una misión, una visión, unos objetivos y unos estatutos y unos reglamentos, la organización sindical también. Y debe tener por lo menos, o en términos generales, la denominación del sindicato y el domicilio, o sea, dónde van a estar ubicadas las oficinas del sindicato, su objeto, sus condiciones de admisión de los afiliados, las obligaciones y los derechos de los asociados, qué más, cómo está constituida la junta directiva, o sea, si hay un presidente, mejor dicho, como un organigrama. Todos, eso es una empresita, ¿ya? Digamos, cuánto es el valor de la cuota sindical, cada cuánto se tiene que pagar, cuándo van a ser las asambleas, cuál es el reglamento, cuáles son las sanciones disciplinarias, porque así como la empresa tiene sanciones disciplinarias, los sindicatos también imponen sanciones disciplinarias a sus asociados. O sea, igualito como si fuera una empresa, ¿ya? ¿Qué normas hay para liquidar el sindicato? Por ejemplo, si por alguna razón ya el sindicato de tal empresa se va a acabar, por lo que sea, también cuáles son esas condiciones para que se acaben. Y como tal, toda información general de un sindicato debe estar plasmada, debe estar organizada como una empresa cualquiera. Otro tema son las funciones de los sindicatos. Entonces, entre otras, digamos que las principales funciones son estar como pendiente de las características de las profesiones y de los salarios que tienen los trabajadores en la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que haya equidad e igualdad. El código sustantivo habla de que al igual trabajo, igual salario. Entonces, por ejemplo, si yo realizo las mismas funciones que Kevin, a mí me tienen que pagar lo mismo que Kevin. No es porque Kevin sea hombre, a mí me van a pagar menos que él, porque ahí hay discriminación. Esa es una función. Oye, velar que si las responsabilidades mías son estas y las de Kevin son estas, nos tienen que pagar lo mismo. O si los salarios están determinados por estudios y yo soy magíster y Kevin es especialista, porque le están pagando más a él. Esa es como, por decir, la principal función de los sindicatos. Velar porque las personas se les pague bajo las mismas condiciones, que las prestaciones salariales se paguen adecuadamente, las prestaciones económicas, primas, cesantías, intereses, que se paguen oportunamente, que haya un sistema de protección y prevención de accidentes, que las personas que no pertenecen a la empresa se les estén pagando adecuadamente sus honorarios, que, a ver, ¿qué más? Bueno, las funciones de los sindicatos son celebrar digamos, sí, redactar las convenciones colectivas. Ya vamos a saber qué es eso. Asociar asesorar, perdón, a los asociados del sindicato, eh,
cuando hay alguna dificultad, por ejemplo, que sienta que a uno de los sindicalizados lo estén maltratando, tenga alguna dificultad con el jefe, entonces el sindicato tiene que asesorar. Entonces, el sindicato debe estar conformado por gente que sepa de legislación laboral. O sea, siempre va a tener que tener un abogado laboral, tiene que tener un psicólogo, o sea, tienen que tener personas de diversas profesiones, de diversas disciplinas, para que pueda asesorar al personal sindicalizado. De pronto también deben prestar socorro o, o sí, como apoyo a los afiliados en caso de alguna enfermedad, en caso de alguna calamidad doméstica. Entonces el sindicato, esas cuotas sindicales que se recogen de cada afiliado, se utiliza para pagarle a los miembros del sindicato que ejerzan alguna labor, es decir, al tesorero, al presidente, al secretario, pagar, guardar dinero para esas situaciones de calamidad que se puedan presentar. Eh, un sindicato tiene que realizar unos trámites legales y esos trámites legales a veces cuestan, entonces ese dinero se utiliza para eso es función del sindicato. Y lógicamente, también función del sindicato es presentar los pliegos de peticiones, declarar la huelga en caso de que haya huelga, ya vamos a aprender eso de cuándo hay huelga, por qué sí, por qué no. Todo eso es función de un sindicato. Bien, otra cosa, edad mínima. Una persona, acuérdense que las personas hasta de 14 años pueden empezar a trabajar si tienen un permiso de los padres. Igual pueden hacer parte del sindicato, así tengan solo 14 años. O sea, mínimo con 14 años una persona puede empezar a trabajar. Pero repito, deben ser personas directas de la empresa. No puede ser un aprendiz, no puede ser una persona que vaya simplemente a pintar la fachada, que se le contrate a través de un contrato de obra o labor y ya, no, deben ser personas que estén directamente en la empresa. Otro tema son las reuniones de las asambleas. Ustedes saben que es una asamblea, son reuniones donde se toman decisiones, donde se revisan estatutos y las asambleas de un sindicato deben reunirse cada 6 meses como mínimo y debe quedar constancia de que se están reuniendo, porque si no, es una causal para que la empresa pueda solicitar la disolución de ese sindicato. Entonces, esto tiene que ser algo muy organizado, muy bien hechecito y para que haya quórum, es decir, si citan a una asamblea hoy 26 de julio, debe haber como mínimo la mitad más uno de los afiliados, sí, de los afiliados al sindicato. O sea, si somos 50 personas en el sindicato y apenas somos 20 los que vamos a la asamblea, no se puede reunir la asamblea porque no hay quórum. Debe haber como mínimo 26 personas, que es la mitad más uno. Y con respecto a la cuota, a la retención de la cuota sindical, toda asociación sindical tiene derecho a solicitar que los empleadores deduzcan de los salarios de los trabajadores afiliados y pongan a disposición del sindicato el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias. Es decir, tú por hacer parte del sindicato tienes que pagar una cuota. ¿De cuánto? Pues no sé, eso lo determina cada sindicato, lo determina si la cuota depende del salario que gana el trabajador o si es igual para todo el mundo. Y la persona de nómina, o sea, usted, señor Andy, que trabaja en nómina, está en la obligación de descontarle del salario del trabajador la cuota sindical. Pero para ello tendrá que, preferiblemente, o tendrá que tener una autorización de ese trabajador. Usted arbitrariamente no podrá quitarle la cuota, sino que debe tener por escrito que sí, que esta persona es un trabajador sindicalizado y que le tiene que quitar ese valor. Y esas son las cuotas que yo les digo que se utilizan para diversas cosas, para ayudas domésticas, para pagar, para los trámites administrativos de los sindicatos, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. Usted dice que pues, los mismos que están en el sindicato no pueden atraer a los nuevos trabajadores. Y en caso de que es el empleador, pues el dueño de la empresa o bueno, como sea,
amenazan al trabajador diciéndole que si se une al sindicato lo van a echar o cosas así. Eso me devuelvo acá. Ahí, si es el empleador el que está haciendo eso, acuérdate que se le impone una multa por lo que está haciendo, porque eso sí está prohibido. O sea, para el empleador está prohibido categóricamente y no necesariamente para el empleador, porque puede ser cualquier compañero que no esté sindicalizado, ¿ya? Que empiece como a amenazar o a persuadir, eso no está bien. Ay, pero salte del sindicato, porque eso se considera atentar contra el derecho a asociación sindical, ¿sí? Entonces, si tú como miembro del sindicato le pides a un compañero que se meta al sindicato contigo, a ti no te sancionan, ya realmente no. O sea, yo digo que no está bien visto porque no debería ser así, partiendo del hecho de que al sindicato se ingresa libremente, ¿verdad? Pero no te imponen ninguna sanción. La sanción te la imponen es cuando tú impides que se metan al sindicato. ¿Sí? ¿Sí ves la diferencia? Sí, señora. Vale. Bueno, sigamos. Gracias por tu pregunta. Vamos a seguir. Vamos a hablar de otro término que de pronto ustedes han escuchado mucho, que es el fuero sindical. Así como existe el fuero de maternidad, que es que no podemos despedir a una trabajadora en estado de embarazo, en licencia de maternidad o en periodo de lactancia, también existe el fuero sindical, que es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni ser trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que bueno, Dayana es excelente trabajadora y yo necesito trasladarla a ella para otro municipio donde la empresa va a abrir una sede porque yo quiero que ella me administre allá, yo no la voy a poder trasladar así como así, si ella no quiere, a menos que ella acepte y sepa que es una condición mejor para ella. Tengo que pedirle el permiso al juez de trabajo y justificar muy bien por qué voy a trasladar a a Dayana, perdón, si Dayana está sindicalizada. Entonces, ¿quiénes son esos trabajadores que están amparados? O sea, los que no puedo ni despedir, ni trasladar, ni desmejorar así como así, sino que siempre debe existir una justa causa, que ya las aprendimos en nómina 1, las que están establecidas en el Código Sustantivo, pero no solo debe existir la justa causa. Por ejemplo, yo encuentro que la señorita Aura está robando y se comprueba que está robando porque las cámaras la filman, porque hay dos testigos, mejor dicho, porque yo hice todo el proceso, la llamé a descargo y está comprobado que Aura sí se robó esa plata de la caja registradora. Perdona, Aura, que te utilice como ejemplo. Y está comprobadísimo. Ya hay una justa causa, ¿cierto? Porque robarle a la empresa, ustedes saben que eso es una justa causa para despedir a Aura. Pero resulta que como Aura está sindicalizada, yo no la puedo despedir así como así. Yo tengo que someter ese caso al juez de trabajo para que el juez de trabajo sea quien determine si efectivamente hubo una justa causa o no. Entonces, ¿quiénes son esos trabajadores amparados? Los fundadores del sindicato, ¿sí? Eh, que se le conoce como fuero de fundadores. Cuando me refiero a los fundadores del sindicato, son esas personas que iniciaron con el sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de los 6 meses. Sí, o sea, se constituye el sindicato, hoy empezó, y hay que registrar el sindicato ante el Ministerio del Trabajo o hasta la oficina que haga las veces en cada ciudad o en cada municipio. Y entonces esas personas que iniciaron con el sindicato hasta 2 meses después de que yo lo registré, sin exceder los 6 meses, todas esas personas se consideran fundadores y están protegidos por el fuero de fundadores. Otras personas que están protegidas, aquí tengo un error,
los miembros de la junta directiva o subdirectiva. Ya son aquellas personas, porque obviamente en un sindicato hablábamos que hay una asamblea, que hay unos cargos, entonces, todos esos que hagan parte de la junta directiva o de la subdirectiva, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, están protegidos por el fuero sindical. Y 2 de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos que designen los sindicatos, ¿sí? O sea, 2 miembros de esa comisión que el sindicato decida son los amparados. Entonces, miren que no todo trabajador sindicalizado goza de este fuero sindical. Goza de los beneficios que surjan del sindicato, sí, pero del fuero sindical solamente gozan estas personas que aparecen aquí, pero pueden ser muchísimas, porque fundadores pueden ser muchos, miembros de la junta directiva también, bueno, hay unos límites, pero sin embargo siguen siendo muchas personas. Entonces, todas estas personas, como les digo, aunque se constituye la justa causa clarita, hay que pedirle permiso al juez de trabajo. De todas formas, aunque la persona no pertenezca a uno de estos 3, pero está sindicalizada, mi recomendación siempre es tener mucho cuidado sobre el proceso que se va a llevar a cabo, porque la ley protege mucho a estas personas. Entonces, que no se les escape nada, que si va a ser una justa causa, que se analice muy bien por qué se está despidiendo y respetar mucho como el debido proceso. Hablemos un poquito sobre las formalidades del despido. Entonces ya aprendimos que para despedir o trasladar a una persona que esté sindicalizada bajo las condiciones anteriores, debe estar calificada esa justa causa por el juez de trabajo. Si el juez de trabajo determina que no es una justa causa, sino que no constituye justa causa o que la persona fue despedida sin la correspondiente autorización del juez laboral, se debe reintegrar al trabajador y el empleador le tiene que pagar los salarios dejados de percibir por causa del despido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque tiende a salir más caro, ¿sí? Por estar uno tirándoselas de avispado y no respetando el debido proceso, termina uno. Ajá, tú despides a la persona y ya le contrataste de reemplazo y te va a tocar pagar doble al reemplazo y a la persona que estaba por fuera sin trabajar. Y después tienes el chicharrón de la otra persona que ya tienes adentro. Entonces, pues, miren el rollo en el que se meten por no pedir la debida autorización del juez. Hablemos un poco del derecho de negociación, así como muy rápidamente. El derecho de negociación es ese derecho que tienen los trabajadores sindicalizados de negociar con la empresa o de solicitar algunas cuestiones que regulen sus relaciones laborales. Por ejemplo, el sindicato quiere que se le suba el salario en un 5%, en un 10%, pero la empresa dice que solamente lo puede subir el 5%, entonces tienen que hacer una negociación. Y una negociación tiene unas etapas. La primera es el pliego de peticiones. ¿Qué es el pliego de peticiones? Es donde están las solicitudes del sindicato a la empresa. El sindicato va a pedir 10 cosas. La primera es que suban el salario el 10%. La segunda es que los hijos de todos los trabajadores se les regale una matrícula en cualquier universidad del 50%. La tercera es, bueno, en fin, todo lo que se le ocurra al sindicato que pida. Ese es el pliego de peticiones. Después vienen las conversaciones, que es donde el empleador o su representante está en la obligación de recibir a los delegados del sindicato, a las personas que el sindicato determine, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego de peticiones, para iniciar unas conversaciones que no pueden demorar más de 5 días hábiles. ¿Qué son esas conversaciones? Entonces, cuando empieza la empresa a decirle, no, mira, es que ustedes están pidiendo el 10%, la empresa no puede darles tanto por esto, por esto, por esto, les muestra, mira los estados de resultados, mira los balances. Importante que en un sindicato haya un contador que tenga conocimiento de todo esto. Y ahí empiezan a hacer las conversaciones. Y luego de esas conversaciones pueden ocurrir
puede ocurrir que haya un arreglo directo, que es donde dicen, bueno, sí, nosotros pedimos A, la empresa nos propuso B y nosotros aceptamos y ya, no pasó nada. Ahí se arreglaron, digamos que es como un medio de, sí, de arreglo directo, de negociación, eh, puede ir más o menos, puede durar hasta 20 días calendario, o sea, no puede pasar de ahí, ¿ya? Y puede prorrogarse 20 días más. Pero si a los 40 días no hay un arreglo directo, ya entonces surgen estas dos otras cosas que ya depende del sindicato, que es irse a huelga, ¿sí? Decir, hay huelga, no trabajamos, no, y no reciben salario, o o se llama a un tribunal de arbitramiento. ¿Qué es un tribunal de arbitramiento? Es un ente o es una jurisdicción mediante la cual las partes involucradas en un conflicto tratan de solucionar el inconveniente. O sea, los trabajadores pueden decidir o nos vamos a huelga o llevamos a un tercero que viene siendo el tribunal de arbitramiento para que interceda, o sea, para que sea como el árbitro entre la empresa y el sindicato para ver si se llega a alguna negociación, ¿ya? Yo siempre he sido partidaria de que se arregle directamente o de que se llame un tribunal de arbitramiento, porque la huelga a mí me parece una medida extrema, porque, bueno, realmente sale mucha gente perjudicada. Ustedes saben, por ejemplo, cuando el gremio de los choferes está paralizado porque están en huelga, cuánto alimento se pierde, cuánto alimento deja de llegar a los pueblos, si la gente no come bien, cosas como esas, o si es el medio de transporte que está paralizado también, o si son los docentes, cuántos chicos, cuántos niños se atrasan y no pueden estudiar, pero esa es la realidad. ¿Ya? Entonces, a veces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque los sindicatos piden cosas demasiado absurdas, cosas que para las empresas es imposible y a veces las empresas prefieren decir, mira, yo mejor cierro, se queda una cantidad de gente sin trabajo, cierro las puertas y me voy a otro país a abrir mi empresa o me voy a otra ciudad porque aquí no pude con el sindicato, ¿ya? Por eso es que por eso es digamos, mi desacuerdo con los sindicatos, porque a veces se llegan a unas medidas extremas que lo que hacen es que las empresas cierren y se queda el sindicato sin el pan y sin queso, porque no se quedan ni con lo que les estaban ofreciendo, ni con lo que tenían, y un poco gente que no tenía niveles en el entierro se queda sin trabajo, ¿ya? Entonces eso es un poquito delicado. Bien, hablemos entonces ya para finalizar este tema del derecho laboral colectivo, de las convenciones colectivas. ¿Qué son? Bueno, en primer lugar, deben celebrarse por escritos y son, digamos, como esos acuerdos a los que llegan los trabajadores con las empresas, es donde se fijan todas las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Entonces, del pliego de peticiones, luego de las conversaciones, vamos a suponer que hubo un arreglo directo y se llegó a unos acuerdos, se tiene que redactar un documento que se llama convenciones colectivas, donde queda establecido todo lo que se negoció y hasta cuándo van esas condiciones, ya hasta cuándo esas peticiones o ese pliego de peticiones que se presentó, hasta cuándo va a tener una vigencia. Y es un documento muy importante, eh, digamos, porque, porque rige como todas esas relaciones y es como el resumen de todo ese acuerdo. Y, ojo, se me olvidaba, debe llevarse al Ministerio de Protección Social, o sea, debe radicarse, porque si no se radica, se debe radicar dentro de los 15 días siguientes a la firma, porque si no, la convención no produce ningún efecto. O sea, si no se radica, digamos que se pierde todo el proceso que se hizo y pues no tiene ningún sentido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Algo que no me haya quedado claro, algo que quieran en lo que se profundice un poco más. Bueno, entonces vamos a hacer
nuestro resumen. Acuérdense que yo les dije que esta clase tenía dos propósitos y que el primero de ellos era hablarles sobre este tema de derecho laboral colectivo, pero que el segundo era hacer un resumen relámpago del examen que vamos a tener el día miércoles, ¿verdad? Para que ustedes estén como muy picantes, para que sea el momento de resolver las dudas a las que haya lugar. De todas maneras, mañana yo voy a estar como al tanto o al pendiente de ustedes por si están estudiando y tienen alguna duda, pues bienvenidas sean las dudas que puedan presentarse. Bueno, entonces estos son los temas que entran en el examen. En el examen entra lo que dimos nuestra primera clase, que fue un 8 de julio, que aquel 8 de julio que la profe tiene una gripa espantosa. Hablamos sobre prestaciones sociales, que son cesantías, intereses de cesantías, primas, y hablamos sobre vacaciones liquidadas. Después aprendimos sobre vacaciones disfrutadas, que es un tema que también entra en el examen. Hablamos sobre indemnización moratoria y aprendimos a liquidar la indemnización moratoria de contratos de personas que ganan el mínimo y de personas que ganan más del mínimo. Hablamos sobre las prestaciones económicas, exclusivamente las que están a cargo de la EPS, que son las incapacidades de origen común y la licencia de maternidad y paternidad. Y el último temita que lo vimos el jueves pasado, que es el último tema que entra en el examen, son los trabajadores que laboran por días. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de cada uno de estos temas. Yo lo que les voy a decir ahora, no vamos a ponernos a hacer ejercicio porque eso se demoraría muchísimo, sino les voy a decir es como cuál es la información que tienen que tener presente para cuando estén haciendo el examen, o sea, qué es lo que tienen que recordar para que les vaya bien. Lo primero es tener clara la fórmula de las cesantías, ¿sí? Salario mensual por número de días laborados sobre 360. Y tener claro cuáles son los conceptos que entran para cuando ustedes vayan a liquidar cesantías, porque acuérdense que no todo entra en todo. O sea, para la cesantía entra el salario básico, el auxilio de transporte, las horas extras y recargo nocturno y todo lo que constituye a salario, las comisiones, sí, todo lo que el trabajador constituye, para el trabajador constituye a salario. Entonces, cuando se les ponga un ejercicio, que aparezcan algunos conceptos, ustedes tienen que saber cuáles van a sumar para ponerlos acá arribita en la fórmula donde dice salario mensual. ¿Mm? Entonces, si el ejercicio dice comisiones, bueno, comisiones son constitutivas de salario, tengo que sumar todo. ¿Por qué les quise hacer este resumen? Porque todavía hay gente que se enreda, gente que se equivoca y que no me suma todos los conceptos. Para cesantía no me meten auxilio de transporte y deben incluir. La otra prestación social son los intereses de cesantía. Tener clara cuál es la fórmula, recordar que el 360 es el mismo y cuáles son los conceptos que entran o que se deben sumar, si se dan cuenta, son los mismos que se tienen en cuenta para la cesantía, porque el interés de cesantía es tomar el valor de la cesantía, multiplicarlo por los días laborados, por 0,12 y dividir entre 360. 0,12 y 360 son valores constantes, siempre van a ser los mismos. Prima es lo mismo que la cesantía, es la misma fórmula y entran los mismos conceptos. ¿Dónde cambia un poquito la cosa? En las vacaciones. Estamos hablando de vacaciones liquidadas, no disfrutadas, que es diferente. En el examen hay un ejercicio de vacaciones liquidadas y hay uno de vacaciones disfrutadas. Entonces la fórmula cambia y lo que se incluye en el salario también cambia. Miren que acá se tenían en cuenta muchos más conceptos, acá no. Acá solo se tiene en cuenta el salario básico y el trabajo nocturno y las comisiones, pero no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, ni las horas extras, ni el recargo dominical. Entonces, en el ejercicio puede que hayan todos los conceptos, pero usted va a tener que saber cuáles son los que se incluyen para cada uno. Porque pueden ser una cascarita. Ay, señor, pero entonces, si para las vacaciones no se incluye auxilio de transporte, ¿para qué lo pone? Porque usted tiene que aprender que no se incluye, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa que usted tenga claro aquí? La fórmula
y que tenga claro qué conceptos se tienen en cuenta para para el cálculo de cada uno de estos conceptos. Si usted tiene claro eso, le va bien el examen. O sea, aquí la seño lo que les hizo fue un resumen de machete que ustedes tendrían que hacer. Pero bueno, yo se los hice. Ahora es que me doy cuenta. Para el tema de las vacaciones disfrutadas, que es cuando llega la persona y le dice a Liliana, ay Liliana, mira, lo que pasa es que ya yo llevo un año aquí y yo quiero ya tomarme en vacaciones. Ah, bueno, ven, siéntate aquí, vamos a sacar la cuenta. ¿Cuándo te vas a ir de vacaciones? No, el 1 de agosto. Listo. Entonces hay que tener en cuenta si esa persona trabaja el sábado o no trabaja el sábado. Porque si no trabaja el sábado, yo no cuento el sábado en la cuenta esa que estoy haciendo. Tienen que tener un calendario con festivos a la mano para el examen, para que puedan, no es que, ay, me voy a buscar el calendario ahora es que voy, no, ténganlo a la mano, porque pierden tiempo buscándolo. Eh, para contar los 15 días a disfrutar, se excluyen domingos y festivos. Y para contar los días a pagar, se cuentan días calendario. Y también acuérdense que se le pueden compensar hasta la mitad de las vacaciones, es decir, es el caso de la persona que dice, mira, yo sé que las vacaciones son 15 días, pero yo solamente quiero descansar 8, páguenme el resto. Eso también se puede presentar. Es un caso que se puede presentar. Entonces hay que tener cuidado si el examen dice compensadas o si no dice nada, o sea, si la persona le pide compensación o no al empleador. De eso tenemos un ejercicio, lo pueden buscar. Otro tema es el tema de la indemnización moratoria, que también hicimos ejercicio de esto, y es tener claro que si la persona gana un salario mínimo, no importa lo que se le haya quedado a deber, acuérdense que indemnización moratoria se paga cuando a la persona se le queda a deber prestaciones sociales y salario, ¿sí? Ojo, prestaciones sociales, no prestaciones económicas, que son dos cosas diferentes. Entonces, si la persona gana el salario mínimo, no nos importa cuánto se le queda de ver, siempre se le va a pagar un día de salario por cada día de retardo. Pero si gana más de un salario mínimo, sí se tiene en cuenta eh, lo que se le queda de ver. Entonces, por los 2 primeros años se le paga un día de salario por cada día de retardo, o sea, esta misma fórmula de acá arriba, pero a partir del primer día del tercer año se les van a deber intereses moratorios del 2% sobre la deuda o sobre la suma adeudada. O sea que aquí sí es importante saber cuánto es la cantidad que se le debe. Y pongo 2%, realmente lo que nos dice la ley es la tasa de los créditos de libre inversión, pero vamos a trabajar nosotros con 2% para efectos de práctica, para no ponerlos a buscar ustedes en el momento del examen a cómo están los créditos de libre inversión en este momento. Entonces lo vamos a trabajar con 2%, que es como lo hemos venido trabajando. Y, perdón, el otro tema es el tema de las prestaciones económicas en el sistema de salud. Tener presente que a partir de qué día paga las incapacidades el empleador y a partir de qué día las paga la EPS. Tener presente que los 2 primeros días de incapacidad los paga el empleador al 100% el día del salario y los días siguientes los paga la EPS, perdón, al 66% del día de salario, ¿ya? Esto es lo más importante porque acá con las licencias pues no hay ningún enredo porque se pagan al 100% desde el primer momento y está a cargo de la EPS. Y por último, los trabajadores que laboran por día, tener presente que se les debe pagar prestaciones sociales y vacaciones, que se debe calcular el auxilio de transporte y el descanso dominical proporcional y que se les debe pagar seguridad social de acuerdo al número de días laborados, que fue la tablita que aprendimos. Que antes no se les prestaba mucha atención a esto, pero que nosotros aprendimos en clase, que es muy importante. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto al tema de hoy o con respecto al examen? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Un tema que quieren que repasemos?
antes del examen. Por favor, mañana péguenle una ojeadita, por si tienen dudas puedan preguntarme a mí a tiempo y no, porque durante el examen no les voy a poder contestar, pero pues porque lógicamente ya están en el examen, pero antes sí, así que, mentira, que si tienen dudas en el examen me pueden preguntar y yo miro si les puedo responder, pues que no vaya a ser la respuesta de cada pregunta. Mm, Sandy, tranquila, habla, no tienes que levantar la mano, cuéntame. Bueno, se me la hundí sin querer, se me olvidaba. No, profe, Tranquila. que a mí todavía me hace, o sea, se me dificulta es los días de las vacaciones. Vea que en el ejercicio de la tarea pasado no me gané el 5 porque, ajá, porque no sumé bien, porque hice o sea, siempre, no sé, eso se me dificulta todavía. Pero las vacaciones disfrutadas o compensadas. Las disfrutadas, usted sabe que el último Mm, ejercicio fue disfrutada. Yo, o sea, yo conté no, días ya de me acordé. calendario, ¿se acuerda? Sí, ya me Bueno, acordé cuál fue tu error. Lo que pasa es que tú me ajá. dijiste que el día, ¿cómo fue que me dijiste? Que yo, o sea, que el trabajador ese día entraba el primero. Era el primero de, creo que el primero de septiembre, si No, no estoy que mal. me pusiste que finalizaba las vacaciones el 1 de septiembre. Creo. Fue un término, fue que te embolataste al decir o al escribir, porque no finalizaba las vacaciones el 1, iniciaba labores el 1, finalizaba Eso. vacaciones un día antes. Es cuestión de tener claro que las vacaciones finalizan, no es día que vas a entrar a la empresa, finalizan el día antes, ¿ya? Eso me toca todavía platicarlo y repasarlo Sí. porque se lo juro que se me embolataba, por ejemplo, sacando los días y yo decía, pero el 31 no lo pagan. No, totalmente, ahí estoy estudiando eso, no me se lo juro que son Eso es los lo días que único. me ponen, sí, es lo Sí, único porque sí. lo demás, bien. Sí, 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 eso tienes que tener cuidado con eso, sí. Bien, Sandy, gracias. Gracias, ¿Alguien más? A ti. ¿Alguien más, chicos? Ah, bueno, antes de que se me olvide recordarles que hay una nota de desempeño para ustedes. Ya yo les había dicho la clase pasada, pero pues para que lo tengan presente, ya cada quien sabe quién es el que más participa, quién se conecta, quién no se conecta, pero igual esa nota nunca va a ser menos de 4, porque pues yo no les voy a, porque la conectarse no es obligación, sino que me parece como chévere premiar a aquel que está conectado y que participa. Ya. imagínense que yo la clase pasada, el jueves, fue que me vacuné. Y Ah. como toma uno algo para el dolor, yo me dormí, profe, no se lo voy a negar. Y cuando me desperté, faltaban 10 para las 8 y yo, ¿qué iba a hacer? Ya yo me puse las 2 vacunas también por ser docente y no sabes que a mí no me dio nada, pero me tomé un Doles antes de ponerme la vacuna y no me dio nada, ni dolor de cabeza, nada, nada, nada. A Me mí fue me dio súper mucho bien. dolor de cabeza. Sí, a mí no me dio ni con la primera ni con la segunda. Bien, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces de todas maneras mañana voy a estar atenta. Yo sé que, pues digamos como la regla, esa palabra no me gusta, pero como la condición que yo les puse es que después de ese yo no atendía porque pues también tengo otras cosas que hacer, pero ya yo terminé semestre de maestría, entonces no estoy dando clases por las noches con mi universidad. Si de pronto mañana entre 6 y 8 llegan del trabajo y tienen algo que preguntarme y repasan, voy a estar disponible para atenderlos solo en ese caso especial. Primero porque ya no tengo clases de maestría y segundo porque, bueno, porque ustedes están a puertas de un examen y sería muy mala gente de mi parte no resolverles las dudas que tengan. Entonces, entre 6 y 8 mañana, si alguien llega tarde del trabajo y se quiere poner a repasar, pues yo voy a estar disponible para atenderlos por el grupo o por el chat, lo que necesite. ¿Oyeron? Les tengo que decir de 6 a 8 porque si no les digo hora, me escriben a las 11 de la noche y ya a las 11 ya sí estoy dormida. Entonces, me toca decirles a esa hora. Bueno, chicos, entonces los dejo. Muchas gracias, de verdad. Kevin, ¿ibas La a decir tarea, algo? Kevin, profe, dígame. profe, Hola, Kevin, te oigo. Hola. profe, me escucha, profe. Yo sí, chicos, ustedes me oyen que yo le contesto a Kevin. Profe, Sí, señora. Él es el que no me oye. deja, no, sí, me escucha, profe. Sí, sí, te escucho. Te iba a escribir. El examen, ah, ¿El examen qué? profe, no, mire, que a las tareas,
Sí, yo le contesto, profe. Sí, No, yo pero, ya lo escuché. ajá, sí, ¿Aló? dale, dime, ¿que la tarea qué? Está mala la conexión de Kevin. No, profe, yo era para preguntarle Ajá, si la tarea es hasta mañana, hay plaza hasta, no, la tarea, hay sí, plaza hasta hasta mañana, ¿hasta qué mañana, hora? hasta las 12 de la noche. ¿Mm? Hasta las 12 de la noche. Yo creo que es que a Kevin le llega tarde mi mensaje. Voy a escribirle por acá. Hola Kevin, tienes plazo hasta las 12 de la noche para responder la tarea. Mañana hasta las 12 de la noche. Sí, porque yo creo que a Kevin le llega como tarde ese mensaje. Y le grabé una notica de voz a ver si logra escucharme. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces los dejo. Les agradezco mucho. Ah, ya me dijo, vale, profe. Oh, profe, una Dígame, pregunta. Liliana. Otro, me- otro medio de pago que no sea ir a Centra, porque yo vivo acá en CRT y eso queda en Montería. Sí, sí, hay otro medio de pago. Te voy a pasar por aquí. Te voy a pasar aquí por el chat, les voy a pasar. Ahorita lo busco porque yo lo tengo en una fotico. No, lo voy a hacer enseguida porque se me olvida. Hay otras formas de pago, claro, no tienes que ir hasta Sensa. Espérate un momentico, yo sé que lo tengo en alguna parte. Sí, señora, aquí está. Se los voy a pasar al grupo para que sepan que sí se puede de otra manera. De una vez, permítame un momento. No, mira, aquí está. Chun, chun, por aquí. Listo, ahí se los mandé. Dice a través del corresponsal bancario Bancolombia a mano, vía Baloto o Efecti. Así que tienen varias opciones. Y ahí les dicen cuáles son los datos que les van a pedir, les dan toda la información. Bueno, Con profe, gusto. gracias. Bueno, chicos, los dejo. Mañana estoy pendiente por si tienen alguna inquietud con el pago, con el examen o lo que sea, o con la tarea. Que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Feliz noche. Chao.